Pues muchas gracias por invitarme. O sea, yo siendo de Zaragoza, estoy fuera de Navarra, Euskadi y Valladolid, así que ha sido un placer que me hayáis invitado a participar. Y para empezar, me presento. Me llamo Eva, vivo en Zaragoza y soy ingeniera mecánica, pero trabajo como consultora de Business Intelligence en Iberus Tecnología. Y bueno, sobre todo me encargo de desarrollar la parte de Power BI, pero siempre buscando la magia en la visualización. Y es por ello que hoy os voy a hablar de Data Storytelling y por qué es necesario. Vale. Para empezar, la narración de datos es la herramienta de comunicación por excelencia. Puede transportar y generar interés entre los lectores. Los individuos pueden identificarse y proyectarse en una historia. Uy, ¿se ve bien? ¿Estoy compartiendo la pantalla yo? Sí. Ah, vale. No, Y... A ver. no, está compartiendo Inés, ¿no? Vale. Sí, perdón, creo que era yo. Eva, ¿puedes volver a compartir? Ahora, vale. Ahora, gracias. Vale. Bueno, pues sigo. Para empezar, la narración de datos es la herramienta de comunicación por excelencia. Puede transportar y generar interés entre los lectores. Y los individuos pueden identificarse y proyectarse en cada historia. Este medio de comunicación, que se aplica naturalmente a niños y a consumidores, está sin embargo ausente en la comunicación interna de cualquier empresa, que no ha perdido el hilo en una presentación de 90 diapositivas de PowerPoint. O sea, nuestra capacidad de atención ha disminuido en los últimos 20 años. Puede ser porque estamos demasiado expuestos a las pantallas o porque tenemos interrupciones constantes de WhatsApp, de correos, de redes sociales. O sea, un estudio de Microsoft Core muestra que la capacidad de atención media ha descendido a 8 segundos. O sea, y un pez de colores tiene 9 segundos. O sea, vamos de mal en peor. Entonces, ¿cómo podemos hacer para retener la atención de una sala y presentar los resultados? ¿Cómo podemos hacer una presentación contundente? Cada historia es única y es una oportunidad de inspirar, aconsejar o iluminar. Queremos descubrir la historia oculta en los datos y convertirnos en el autor que enciende y modele y convierta esa información en conocimiento. Queremos ir más allá de una simple hoja de cálculo o bases de datos y presentaciones estáticas. Hoy recibimos 5 veces más información que en 1986 y esto significa que dependiendo de cómo compartimos nuestra historia determinaremos el tamaño de la audiencia y el principal objetivo es causar una gran primera impresión porque va a ser una experiencia muy rápida y debemos tener en cuenta la sensación que se transmite. O sea, debemos tener en cuenta los colores, los diseños, las imágenes que debemos utilizar para generar una sensación positiva. Vale, pero ¿qué es realmente la visualización de datos? En pocas palabras, la visualización de datos es la presentación visual de la información. Para ello podemos utilizar elementos como cuadros, tablas, gráficas, colores y con todo ello presentar unos resultados. Básicamente es cualquier cosa que comunique los resultados de forma visual. Y entonces tenemos infinidad de datos. Podemos poner las gráficas y colores. ¿Y ahora qué? La verdadera magia se produce cuando fusionamos la visualización de datos con una buena narración. Independientemente del tema, los datos tienen que contar una historia. Y a veces es conocida y obvia, pero otras veces, cuando ya nos metemos en el análisis, nos encontramos con una historia totalmente nueva. Lo primero es analizar esos datos para que esas historias salgan a la luz. Independientemente de la industria o el tamaño, cualquier empresa está utilizando la visualización de datos. Es por ello que debemos comprender rápidamente la información. Al utilizar representaciones gráficas, las empresas pueden ver grandes volúmenes de datos de forma clara y coherente y sacar conclusiones de esa información. Y es mucho más rápido analizar la información en formato gráfico que en hojas de cálculo. Y por tanto, podemos abordar los problemas y responder a las preguntas de la manera más oportuna. También debemos identificar relaciones y patrones. Incluso grandes volúmenes de datos empiezan a tener sentido cuando se presentan gráficamente. Y así podemos reconocer parámetros que están correlacionados y algunas de estas correlaciones suelen ser obvias, pero otras no. Hasta que no profundizamos, no podemos centrarnos en el problema. También debemos identificar las tendencias emergentes.
El uso de la visualización de datos para descubrir estas tendencias puede dar a las empresas una ventaja sobre la competencia y, en última instancia, afectar al resultado final. Es fácil detectar los valores atípicos que afectan a la cantidad de productos o a la rotación de clientes y abordar esas cuestiones antes de que se conviertan en problemas mayores. Y, por último, es muy importante comunicar la historia a los demás. Una vez que una empresa ha descubierto nuevos conocimientos a partir de estos objetos visuales, el siguiente paso es comunicarlos a los demás mediante tablas, gráficos, representaciones visuales que sean impactantes con los datos. Y hay que hacerlo de una manera atractiva y transmitir el mensaje rápidamente. Vale, entonces seguimos con el Data Storytelling y para ello debemos presentar los datos como una serie si presentamos los datos como tablas y gráficos desarticulados, podría dar lugar a que un público tenga dificultades para comprenderlo. Y si no lo entendemos a la primera, podemos llegar a conclusiones equivocadas, tergiversar dichos datos, lo que puede llevar a una toma de decisiones erróneas y, por tanto, conllevar grandes consecuencias. Un ejemplo muy característico es el de comparar el trabajo del Data Storytelling con un iceberg, debido a que en su base tenemos pues, un gran trabajo de medidas, modelado, limpieza, pero también tiene la parte más importante, que es la que verá la empresa, el cliente, es decir, nuestro público. Un mal diseño o unas visualizaciones incorrectas pueden echar por tierra todo el trabajo. Hay que tener un gran objetivo y es el de impactar. Debemos ser capaces de transformar datos en historias que muestren las métricas clave, las comparaciones entre fechas, diagramas de dispersión, pero esos mensajes tienen que ser persuasivos y que sean difíciles de olvidar. A una persona que trabaja con datos continuamente en su día a día, es muy fácil que en cualquier informe enseguida se centre en lo que tiene que buscar. Pero necesitamos que el resto de la audiencia sea capaz de comprender lo que estamos mostrando. Es por eso que existe la necesidad de contar una historia para cerrar esa brecha y guiar al público a través de la lógica. Vale, y para ello hemos de tener en cuenta numerosos factores. Siempre debemos adaptar la historia a los datos, no al revés. Debemos tratar con datos fiables. Debemos hacer un uso muy bueno de los datos, o sea, siempre respetando la privacidad de las personas. Tenemos que crear una narrativa que aporte valor y por último, elegir una visualización correcta. O sea, no todo vale ni está permitido. Vale, pero ¿por qué usamos Power BI para hacer storytelling? Todos conocemos las numerosas ventajas que tiene Power BI, pues te permite integrar con múltiples fuentes de origen, portabilidad, ya que lo podemos usar desde el móvil, desde el ordenador, desde la tablet, la escalabilidad, ya que permite incrementar componentes al modelo para tener nuevos indicadores. Podemos personalizar los reportes de cualquier manera para que sean interactivos. Y además Power BI pues, cuenta con las actualizaciones cada mes, siempre van mejorándose y además podemos integrarlo en páginas web, tanto en modo público o privado. Pero además de todo ello, Power BI cuenta con Power BI podemos generar numerosos cuadros de mandos potentes porque es intuitivo y sencillo y además presenta herramientas para crear informes, por lo que os decía, interactivos, personalizados y con storytelling, como pueden ser los bookmarks, los botones, Page Report Tooltip, Drill Through y el Q&A. Además, cada mes van saliendo nuevos objetos visuales en el marketplace y todo lo que queramos lo podemos personalizar de cualquier manera. Vale, y aquí os enseño si se abre. Vale. Cuando juntamos la narrativa, los visuales y los datos, hacemos que todo ello confluyan y produzcan el cambio. O sea, debemos marcar la diferencia. Antes, siempre se ha podido dibujar gráficas tanto en Excel como cada vez aparecen nuevos programas, pero es muy importante saber qué se quiere mostrar.
por ejemplo, aquí un gráfico con fechas totalmente desordenadas, pues sí, podemos ver la tendencia de las búsquedas. Pero si lo comparamos con lo que podemos hacer, por ejemplo, en Power BI, podemos ver la evolución de 3 categorías, o sea, entrar en más profundidad las fechas y, por ejemplo, un gráfico de sectores con muchos valores en la leyenda no aporta nada de información. Lo podemos representar mediante un mapa y hacer que todo esto sea interactivo para el usuario, además de pues, la capacidad de filtrado, y elegimos, por ejemplo, Aragón y ya vemos cómo evoluciona, o sea, cuál ha sido la evolución de la representación visual. Y os muestro unos ejemplos en los que, por ejemplo, cómo podemos influir en la percepción de cada persona. O sea, si yo os muestro en este ejemplo toda esta serie de números, no entendéis nada. Pero si yo aplico un color que destaque sobre el número 5, os estoy forzando a que veáis lo que yo quiero antes de que seáis conscientes. Y enseguida vemos el 5 porque destaca sobre el resto. En el ejemplo 2 vemos una comparación de valores en la que las búsquedas, los temas de las búsquedas, aparentemente son los mismos. Si ya entro en el detalle de comparar los números, sí que veo que no coinciden. Pero si realmente lo que quiero es comparar la evolución de las búsquedas, lo mejor será que las agrupe. Y es aquí donde enseguida focalizo lo que quiero mostrar. Y en el ejemplo 3 tenemos agrupado por categorías y la leyenda de años, pero realmente no veo la evolución. Si lo comparo con una evolución lineal en el tiempo, enseguida veo la evolución tanto de las búsquedas, o sea, de mis categorías, como evolucionan en el tiempo. Para contar una historia con Power BI se deben seguir unas recomendaciones básicas para realizar una gran narración de historias. Debemos seguir la metodología SCRAP, de Spacing, Contrast, Repetition, Alignment y Proximity. Vale. Este método sirve para conseguir transmitir una buena historia a través de los datos. Debemos seguir los 5 pasos y aplicarlo en todos los diseños de nuestros informes y dashboards. Vale. Por ejemplo, el espaciado, debemos respetar los espacios dentro del gráfico como en visualizaciones. Si están aquí todos apiñados, no sabemos a cuál pertenece cada uno. En cambio, si espaciamos, nuestro cerebro ya lo ordena claramente. Vale. Luego, por ejemplo, aquí si aplicamos colores de contraste, enseguida veo que Cataluña es el que destaca. Aquí, al ser un gráfico monocromático, no centro la atención en ningún punto. Y aquí enseguida destaco cuáles son las comunidades autónomas, por ejemplo, que tienen más búsquedas. La repetición, pues aplicar la misma tipografía, por ejemplo, estas no es la misma tipografía que esto, y aplicar un esquema de diseño, tamaño de fuente, todo que implique en cierto orden y claridad. Aquí todas las tipografías siguen la misma estructura. La alineación. Es muy importante que todas las visualizaciones estén ordenadas y alineadas, ya que conlleva que el lector centre su atención en el error. O sea, si yo, por ejemplo, esto, como no está alineado y este es más pequeño, me fijo antes en que esto está desordenado que en lo que realmente quiero mostrar. Una vez está todo ordenado, mi público siempre se va a centrar en lo que yo quiero mostrar, no en mi error. Y la proximidad. Los objetos visuales que tengan relación entre ellos deben estar próximos, no alejados, porque altera el orden lógico de las personas. Debemos recordar que en cuanto más sencillo e intuitivo sea para el usuario final, mejor será su experiencia. Debemos ilustrar bien una acción, ya que el aspecto visual es muy poderoso y, por tanto, el impacto y el contenido se magnifican. Podemos acompañar nuestros gráficos y tablas con figuras, fondos, temas de colores, fuentes de texto, de manera que se generen emociones e interacciones. Debemos determinar la correcta forma de representar esa información para asegurarnos de que sea convincente y relevante para el público al que nos dirigimos. Y Power BI nos permite una completa personalización, incluso podemos añadir audios, vídeos
Pero además es súper importante que el usuario pueda interactuar con las visualizaciones. Podemos aprovechar todos los métodos para visualizar datos, o sea, podemos aprovechar las gráficas de barras, de áreas, de matrices, diagramas de dispersión, pues las nubes de texto, porque Power BI te ofrece gran variedad de visualizaciones por defecto. Y además, pues lo que os he dicho antes, cuenta con el propio Marketplace donde personas y grupos crean más visuales cada día y además podemos crear los nuestros propios. Además, algo que tenemos que tener en cuenta siempre es que menos es más. Es decir, que no debemos tener el cuadro de mando lleno de visualizaciones, porque solo aportan ruido y confunden al mensaje. La teoría de Miller es que debe haber entre 5 y 9 visualizaciones, porque si no, nuestra capacidad de almacenamiento a corto plazo es limitada. Otro tema importante es que la reproducción debe ser opcional. No podemos definir la velocidad de lectura de cada usuario, porque cada uno necesita un tiempo. A lo mejor a mí me cuesta más entender esta diapositiva, por ejemplo, y necesito más tiempo que cualquier persona que ya podría ir rápidamente. O sea, depende de cada usuario. Y debemos ofrecer una representación estática de toda la historia para que el lector obtenga una visión general y la explote a su propio ritmo. Vale, y os muestro un ejemplo que, por ejemplo, pues aquí he cargado una base de datos de los Oscars. Como lo he hecho yo, pues enseguida sé qué tengo que mirar. O sea, por ejemplo, actrices han estado nominadas en 232 películas y han ganado 49 Oscars. Y, por ejemplo, en los años 30 había 6 personas, o sea, 6 personas nominadas y ahora son 5, pero ha dejado de existir. Pero yo me juego que os paso este reporte y nadie entiende nada. O sea, yo sí que sé lo que quiero buscar. Pero nadie va a quedarse con que esto es una maravilla y es lo mejor que se puede hacer con Power BI. Nadie usaría esto. Y es por ello que debemos transformar todo esto en algo que impacte, que esté ordenado, que yo focalice. O sea, yo tengo un filtro para que el usuario pueda moverse, pero además, quiero mostrar cuántos premios, cuántas nominaciones ha habido, cuántas categorías premiadas. Y como os he dicho, pues tiene que haber entre 7 visuales, más o menos 2 visuales. Si yo cuento, tengo 4, 5 y 6. Y enseguida, con colores y con las formas, veo que Titanic ha sido la película con más Oscars, pero que dejó de ganar 4 de los que estaba nominada. O, por ejemplo, Meryl Streep tiene muy pocos Oscars ganados en cuanto a la comparación de cuántos Oscars ha sido nominada. Y, por ejemplo, ya tengo 7 objetos visuales, pero yo quiero que esto vaya más allá. O sea, mi base de datos tiene más información. ¿Cómo lo muestro? Pues en vez de desordenarlo todo, divido. El usuario puede moverse entre más. Vale, pues sigo aportando más información, me adentro dentro del dashboard. Vale, y por ejemplo, selecciono una categoría y digo, vale, actriz, por ejemplo. Pues yo sé que la actriz más nominada es Betty Davis. La que más ha ganado es Katharine Hepburn. Y la más desafortunada ha sido Deborah Kerr, porque si la busco, es la que más nominaciones ha tenido, pero nunca ha ganado un Oscar. Y la tabla, pues lo mismo, el usuario puede ordenarla como quiera. O sea, lo importante es que interactúe y lo entienda rápidamente. Y además, pues por ejemplo, digo, vale, pues aplico una tasa por ejemplo, de cuántos Oscars ha ganado y cuántos ha estado nominado. Pues Luis Reiner ha estado nominado 2 veces, ha ganado 2 Oscars, pues tiene una tasa de éxito del 100%. ¿Vale? O sea, lo importante, quiero que os quedéis con que hay que marcar ese cambio. Vale, vuelvo a la diapositiva. Vale, entonces, creo que he ido un poco, me he acelerado, pero bueno, para finalizar, es importante entender que todos los datos son útiles solo si somos capaces de acceder a ellos, entenderlos. Uy, va, me he colado. Bueno, acceder a ellos, entenderlos y tomar medidas al respecto.
Y reconoceremos una buena visualización de datos cuando seamos capaces de entender qué transmite en pocos segundos. Y las grandes historias no son aquellas que duran mucho, sino que logran decir mucho en poco espacio. Y ahora, pues si queréis alguna duda o queréis volver a ver algo. ¿Podéis Nada, abrir los muy bien. micrófonos? Estupendo, Eva. Yo creo que ¿Alguna bibliografía, algún libro que nos puedas recomendar? tengo varios, o sea, si queréis cualquier cosa os escribo. O sea, Vale. porque mucha gente cada vez pues es una de las cosas más demandadas de cómo es la visualización de datos y demás. Y hay numerosos libros, numerosos blogs que aportan información y cómo mejorar estilos de visualización, pues aplicando metodologías de UX para que siempre centrándonos en el usuario final, que puedan aprender algo más. O sea, ¿Y tenemos bibliografía en español o casi todo lo que encuentras es en inglés? casi todo en inglés, pero bueno, cada vez la comunidad es más grande y hay de todo. O Muy sea, bien. poco a poco. ¿Y tú tienes algún blog o alguna tuyo propio que quieras compartir con nosotros? Nada, yo escribí un artículo en el blog de Iberus, ahí podéis encontrar también Muy bien. dashboard y demás. Eva, Estupendo. perdona, yo me he enterado que participaste en un concurso en Zaragoza y nos puedes contar un poquito sobre ello, por favor. Bueno, Sí. pues cuando entré, al poco de entrar a trabajar en Iberus, pues claro, yo venía de un mundo totalmente distinto. Y ya, pues eso, Power BI era mi hobby y al poco de entrar en la empresa me pasaron que si me quería presentar a un concurso en el Ayuntamiento de Zaragoza se llamaba Ojo al Dato, o sea, era analizar datos y visualizarlos. Y no ibas a decir que no. Por Claro. supuesto. Y con un compañero, pues eso, nos presentamos y diseñamos como la ZTR, que era la zona de tráfico restringido de Zaragoza, que sería el centro de Zaragoza, tenerlo cortado prácticamente al tráfico, pero monitorizar todos los datos del transporte público, de taxis y demás para que toda la ciudad, como confluye en el centro, pudiese moverse. Y la verdad, pues que tanto por el nivel de desarrollo y demás, pues fuimos afortunados, ganamos y ya nos ¡Hala! llevó, ¡Enhorabuena! gracias, ya nos llevó pues a eso, ahora a presentarnos a concursos. Muy bien. Vale, vale. Te seguiré. Después de ese llegamos a uno en Estados Unidos y también quedamos entre los 5 finalistas en la Wharton University y la verdad que muy bien, muy contentos. Digamos que el tema de la visualización de datos me parece súper interesante y que cada día evoluciona al triple. Pues mira, Eva, si puedes dejarnos en el chat ahora cuando acabes, algún enlace rápido de lo que más te guste, así Vale, podemos verlo ahora. Vamos, pues ahora no, dentro de un momento. Podéis, si tenéis preguntas, alguno de los participantes, activar el micrófono y sentirse en total libertad, ¿eh? Yo creo que hay alguna manita levantada, ¿eh? Desde luego en el chat pregunta Chema Pizarro, dice, muy visual lo de los Oscars, para los que nos gusta el cine, ¿sería posible en ese ejemplo poner fotos de actores o actrices de España, por ejemplo, con geolocalizándolos? claro, o sea, poner imágenes en... Claro, es que aquí no tengo ninguno preparado, pero Bueno, no te ejemplo preocupes. de objetos visuales, de poner imagen y que se te centre, pues según las coordenadas, todo eso, en mapa, tanto en imagen como lo que sea. O sea, si vuelvo al... Aquí, por ejemplo, podría poner un objeto visual de imagen y lo mismo, si yo selecciono, por ejemplo, si seleccionase que aquí me apareciese su imagen. O sea, todo eso es completamente personalizable. De hecho, yo suelo utilizar uno de los visuales que es un chiclet, el chiclet slicer, con el cual lo utilizo como una especie de segmentador, todo con imágenes. Podría ser una opción. Exacto. ¿Cómo se deletrea? Que lo pongo en el chat. Chiclet, CHICLET, slicer.
Yo creo que ahora debería de parar de grabar. No, están Sí. preguntando, es interesante. Eva, María José Vidal tiene la mano levantada, igual quiere hacer una pregunta. Sí, mira, yo es que me estoy introduciendo gracias a LinkedIn, me estoy introduciendo en el mundo de Power BI, de hacer tablas dinámicas para hacer cuadros de mando. Entonces, mi pregunta era, así para la gente que nos queremos introducir poco a poco, si sería posible crear también tutoriales como los que hay en LinkedIn, si hay algún tutorial o si estaría alguien dispuesto a hacer un tutorial sobre este tema para avanzar más. La gente que queremos alcanzar conocimientos de estas materias, que podamos practicar, igual que, por ejemplo, cuando los hay en LinkedIn, que se descargan unos archivos y al mismo tiempo que el profesor o profesora va dando el curso que tiene preparado, tú lo puedes ir interactivamente haciendo con los archivos que te facilitan. Si habría posibilidad de hacer algo de ese estilo. Gracias. Pues de momento no lo tenía pensado, pero sí que puede ser posible. O sea, de cursos de Power BI sí que hay bastantes, pero a lo mejor, pues eso, de cómo estructurar las ideas sí que no hay tanto, y de aplicar el storytelling. Entonces, pues a lo mejor sí que podría ser un gran paso de, pues para la comunidad en español o lo demás, empezar a hacer, pues cómo sería más óptimo si utilizar este objeto visual o lo que sea. El antes y el después. Claro, o sea, sí que podríamos hacerlo perfectamente. Sí, bueno. En la comunidad del Power Platform, en un momento dado, cuando nos reunamos otra vez, pues podemos verlo. Mira, os enseño, por ejemplo, este es un concurso de Euskadi de este año, bueno, del 2020, y por ejemplo, pues aquí sí que tenemos pues numerosas pestañas, y lo que decíais, pues mapas con las imágenes. O sea, esto es un atlas lingüístico y pues teníamos todas las provincias y, por ejemplo, si elijo la casa, pues todo con imágenes y su descripción, referido a lo que decíais, que preguntabais de las imágenes. Muy bien, está muy bien. No sé si tenéis alguna duda más. No, yo creo que podemos pasar ya, si eso, que te contacten directamente, si quieres, estás en LinkedIn, Eva, ¿verdad? Sí. Ya si queréis, pues podéis escribirla directamente. De todas formas, tal y como os hemos dicho, lo que nos proporcionen los diferentes speakers en cuanto a material que hayan utilizado y los vídeos, pues quedarán en el canal de Power Platform España. O sea que quedaros todos con eso para que si os interesa, pues accedáis y podáis volver a ver lo que es el vídeo o bien poder bajaros a través del GitHub lo que sean los materiales, ¿de acuerdo? Os he dejado también en el chat el link del blog, o sea, el blog de storytelling que hizo Eva para Iberus, pues si queréis pasaros también y poder ver el post. Está genial.